risas por ahí, muy agradables, de toda la iglesia que nos recibió, tan amorosa. Nos saludaron, nos abrazaron, me dieron la mano, así que sumamente agradecido de todos ustedes. Marcados por su sangre. Quiero preguntarles cómo están, cómo se sienten. ¿También? Mis saludos a todos ustedes y en especial al pastor Johnny Calo, que lo estuve llamando por unas semanitas tratando de conocerlo en persona, pero nada más de escuchar la simple voz de ese hombre, tremendo pastor. Yo digo que ya me enamoró desde el teléfono y haciéndome sentir tan en casa. Yo preocupado, pastor, yo quisiera conocerlo antes de ir para que sepa quién yo soy. Le di mi historia, él me dio la suya y somos mejores amigos por teléfono. Tremendo pastor que tiene. Claro, quisiera comenzar con una oración, así que les pido a todos que estén en comunión. Aleluya. Dios, gracias por un día más de vida. Gracias por tu presencia en medio de nosotros y en nosotros. Te pido una bendición especial para esta iglesia. Amén. Ahora que hemos de predicar, te pido que los ilumines y que los ayudes, Dios, a discernir, que las palabras que hablemos hoy sobre Jesús les impacten. Por mi parte te pido que me uses, Dios, y que mis palabras sean las tuyas y que tu Espíritu Santo sea el que las lleve. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy predicamos bajo el tema la sangre escondida. Yo recuerdo la vez que mi papá hace unos pocos años me dijo que pasara al cuarto porque me iba a enseñar el video de mi parto, de cuando nací. Pensarán algunos que es morboso, pero es un proceso natural y hermoso de la vida. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿No es cierto? Hacen sus manos las madres. Quizás no todas lo grabaron, pero mi papá estuvo ahí para evidencia. Pero pobre de mi mamá, que con gritos y dolor trae al mundo a esta hermosa criatura. Yo, llorando y perplejo, me toman rápido y pasan a limpiarme toda la sangre que estaba sobre mi cuerpo. Mientras lo veía, me estaba curioso porque esta sangre pertenecía a mi madre, la que me cubría. Y que no solo eso, sino que más allá de estar en mi exterior, era una sangre que corría por mi interior. Me preguntaba, ¿qué tipo de sangre soy? ¿Seré sangre universal? Pero por otro lado, ¿seré el tipo de sangre de mi padre o de mi madre? ¿Y tú te has hecho esta pregunta? Hablo sobre la sangre, me pondré un poco científico, pero aguántenme. La sangre contiene 90% de agua, pero el restante son nutrientes. Hay elementos corpusculares, o mejor conocidos como glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Entre otros elementos corporales, es la encargada de transportar oxígeno a todo tu cuerpo, regular que el resto de tu cuerpo se mantenga en estado homeostático o un estado normal. Pero es también la encargada de protegerte, pues coagula deteniendo este sangrado y pelea contra las enfermedades del sistema inmunológico. Así que si fuésemos a resumir 3 puntos: te mantiene vivo, te mantiene saludable y te protege. Es algo interesante. Pero lo ideal o lo curioso de la sangre es que carga tu DNA, que aunque único, también carga el de tus padres. El DNA te identifica, no se puede borrar. Pero de una manera práctica, eso que te define, te identifica y también te mueve a actuar. Pues ahí estaba el querido bebé, recién nacido, salido del escondite y listo para enfrentarse a la vida. Mientras va creciendo, experimentando y aprendiendo, va creando un bulto de conocimiento. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cada experiencia que vives, cada situación por la que pasas. Esto gracias muchas veces a los valores que le infunden sus padres y las experiencias, como dije, que van teniendo con el exterior, con la sociedad. Como a todos nos pasa, va tomando tracción en esta travesía que llamamos la vida. Ahora decide qué más aprender hasta que poco a poco su conocimiento va defendiendo sus actos. Ahí pasa a vivir una vida de acuerdo a lo que ha aceptado como verdad. Pero ¿cómo creen que todo esto se forma?
¿Creen que es a través de preguntas en busca de respuestas? ¿O cuán importante creen que entonces son estas preguntas para la formación del carácter y el estilo de vida? Para mí son las preguntas las responsables de una vida de exploración y definición. Ahora si les preguntara que hubo un hombre cuyo bulto de conocimiento de vida ya estaba sumamente lleno y formado, pero se encontró con una pregunta que le cambiaría su vida por completo. Tal pregunta fue la que se hizo Nicodemo en Juan 3:4. Le preguntó a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Leamos el texto, se encuentra en Juan 3, de verso 1 al 10. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie puede hacer milagros que tú haces, sino que Dios estuviera con él. A lo que Jesús le contesta: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede suceder esto? A lo que Jesús le contesta: tú eres maestro de Israel y no lo sabes. En este momento se encontraba Nicodemo en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas, de noche, frente a un hombre que identificó como rabí o maestro, un hombre que reconoció como divino, pues hacía obras que eran más que humanas. Hablaba de Jesús. Una nota: la Pascua era la fiesta de celebración que se conmemoraba ante la liberación de los judíos de la mano egipcia de la última plaga, aquella que eliminaba los primogénitos de los egipcios. Solo se salvaban los hijos de aquellos israelitas que con sangre adornaban los dinteles de su puerta. Ahora hablemos sobre Nicodemo, un fariseo. Fariseo era definido también como el separado. Era un grupo religioso exclusivista, legalista, que se creían ser los únicos puros. Era un hombre de letra, erudito y conocedor de la ley, miembro del concilio judío llamado Sanedrín, un cuerpo religioso que gobernaba la autoridad religiosa de los romanos. Era apático de todo lo que no era judío. Era de la alta alcurnia y sabemos eso. Oye, eran personas que no se llevaban con Jesús, pues muchas veces Jesús los enfrentaba y les retaba su autoridad, yéndose por encima de su conocimiento. Así que no entiendan que es trascendental que un fariseo se encontrara frente a Jesús de noche. Un judío que excluía a personas como Jesús, ya que iba en contra de sus creencias, iba en contra de todo lo que a él lo representaba. Vemos entonces cómo Nicodemo se encuentra con la verdad de Jesús. Y esa es mi primera pregunta. ¿Te encuentras con la verdad de Jesús o te has encontrado con la verdad de Jesús? ¿Por qué creen que fue a Jesús de noche? ¿Miedoso por lo que dijera el sistema en contra de él? ¿Miedoso de que todo lo que él representara le diera la espalda? Ahora, ¿qué pasaba en su interior por haber ido a donde Jesús, a pesar de lo que le pudieran haber dicho? Pues Jesús, como les he mencionado, era un reto directo a su autoridad y a todo lo que representaba. Pues Jesús los llamaba por la verdad. Y les decía que su corazón era un exclusivista y que se centraba más bien en las apariencias, no en lo que su corazón realmente quería hacer. Jesús los insultaba muchas veces con la verdad, y nos remontamos cuando los llamó sepulcro blanqueado, generación de víboras. Eran a los fariseos.
Eran personas que por fuera estaban todas limpias y bellas, pero por dentro obviamente rotos. Así que esa es la imagen que quiero que tengan como el hombre que se enfrenta a Jesús. Jesús es todo lo opuesto. Amor, misericordia, un corazón limpio y puro, y que por fuera también lo representaba. Así que vemos dos figuras totalmente en contraparte. Pero vamos realmente al corazón de Nicodemo, porque fuera de lo exterior y fuera de lo que representaba, fue donde Jesús. Aunque de noche, no nos olvidemos de eso. Su corazón fue tocado por las hazañas de Jesús, porque para él haber ido donde Jesús, sabía de él, lo conocía, había escuchado sobre lo que en su ministerio había comenzado a hacer. Fue capaz de ir donde él. Pero sí, tuvo miedo de ser descubierto. Fue a escondidas. Pero reconoció a Jesús porque le dijo maestro. Y el llamarle maestro a Jesús decía que entonces lo consideraba dentro de los rabinos, dentro del cuerpo de maestros. Él quiso conocerlo personalmente, por lo tanto fue. No envió a un asistente para que averiguara. Por eso te pregunto, ¿tienes tú el corazón de Nicodemo? Un corazón dispuesto a conocer de Jesús por su propia decisión, personalmente, no detrás de nadie. Un interés de palpar de cerca de lo que tantos han hablado, de lo que tantos han mencionado de ese hombre que vivió hace 2000 años. Estarás cansado de escuchar tanto de Dios probablemente, pero te has dado la oportunidad de estudiarlo por tu propia cuenta. Veamos entonces lo que le contestó Jesús. Jesús le contesta: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense cómo esta contestación le supo a Nicodemo. Por eso Jesús realmente viene a retar todo tu conocimiento previo, todo ese bulto de conocimiento que tú tienes, y viene a mostrarte lo que es ser verdaderamente humano. Él presenta algo totalmente distinto a todo lo que nosotros creemos, a todo lo que Nicodemo pensaba. Lo que él le dice es para entender que tienes que renovar todo el entendimiento, tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo entra en una duda y le pregunta: ¿cómo puede entonces un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muchas veces reaccionamos atónitos ante los requisitos de Jesús. Pero lo más importante aquí es que está bien que te preguntes. Está bien que tengas todas esas inquietudes en tu corazón. Está bien que te preguntes. No hay nada malo con eso. Por eso tendrás tú alguna pregunta acerca de Jesús. Pues como te dije, preguntarte no es malo, al revés. Que te cuestiones te abre la puerta a una nueva dimensión de Dios. Porque significa que estás inquieto, significa que estás buscando, significa que no estás conforme a lo que estás viviendo ni en lo que tu mente está pensando. Pero será más fuerte lo que digan los demás sobre ti de lo que realmente necesitas. ¿Serán esas preguntas lo suficientemente fuertes como para detenerte antes de acercarte a Jesús? Pero pensemos que si lo hicieras y fueras donde Jesús, aunque sea de noche, ¿estarías listo para cuando Jesús te diga: tienes que nacer de nuevo? Que te diga que tienes que reestructurar toda la forma en la que tú pensabas era conducir tu vida. Que te diga que tienes que nacer de nuevo. Me recuerdo, yo en muchas ocasiones me hice tantas preguntas. Inclusive me encontraba hasta en el sofá de mi cuarto de noche, preguntándome qué es lo que yo hago aquí, para qué es que estoy caminando. Muchas de las preguntas que nos hacemos los jóvenes, y más cuando entramos a la universidad, como me pasó a mí. Yo vi que los profesores de ciencias sociales y humanidades prácticamente me destrozaron lo poquito, ¿verdad?, que yo había construido de Señor. Pero fueron esas preguntas incesantes las que me llevaron a, por ejemplo, estar aquí hoy compartiendo la palabra del Señor. Ahora, Jesús le continúa contestando y le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No sé si como ustedes se han preguntado: ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que eso significa? Pues como les mencionaba al principio, ¿se acuerdan? Sobre todo ese bulto de conocimiento, sobre todo eso que tú llevas formando, sobre todo lo que tú sabes sobre el bien y el mal. Jesús te reta a definirlo. En esta redefines todo el bulto que tienes como conocimiento que has traído desde niño.
En otras palabras, es que sustituyas tu sangre con la sangre de Jesús. Aquella de Eneas se recuerda la sangre que corría por todo tu ser. ¿A quién le pertenece? ¿De quién es esa sangre? ¿Qué identifica esa sangre? La sangre del humano, la sangre de Jesús. Es literalmente cuando pasas de una vida cuyo Dios eres tú, una vida cuyo ser promotor es todo tu conocimiento, todo tu ser. Es más, de dentro de ti defines lo que está bien y lo que está mal. Por ende, una vida autogobernada, una vida que no se ha rendido a Dios y no vive en servicio como Jesús vivió. Pero si se pregunta entonces, ¿qué es lo nacido de la carne? ¿O qué es lo nacido del Espíritu? Pues como les mencioné, algo de la carne es egocentrista. Cuando tú te pones primero, antes que el servicio, una mente gobernada por otro Dios o hasta por ti mismo. Pero aquello que es nacido del Espíritu es divino. Es un ser dado a los demás. Que el mundo no gira en torno a Él, sino gira en torno a Jesús y su reino. Una mente gobernada por Dios mismo. Aleluya. Ahora si te has preguntado, entonces ¿cómo puedo nacer de nuevo? Acuña un término hebreo que es Teshuvah. Teshuvah encierra, en palabras sencillas, el hecho del arrepentimiento. Pero es mucho más complejo. Lo que implica es volver de o virar. El hecho de que yo andaba mi vida conduciéndola, autogobernada por mí mismo, pero llega un momento en que la evalúo y me detengo y digo, no, una vida en la carne, una vida dirigida por mí, una vida cuyo centro soy yo, ya no será. Por lo tanto, me viro, me arrepiento, vuelvo y entonces conduzco mi vida en el Espíritu. Eso no es fácil, porque implica tú dejar todo lo que tú has aprendido, todo lo que sabes, atrás. Dejarlo y entonces comenzar una vida en el Espíritu, una vida nueva, dominada por el reino de Dios. Hablamos sobre el reino. ¿Qué será el reino? Vamos a la mente de Nicodemo primero. Nicodemo sabía, como conocedor del Antiguo Testamento, que el reino iba a ser dirigido por Dios mismo. Una teocracia, como le conocemos, que Dios gobierna. Que Dios también restauraría la tierra y que van a ser parte de ese pueblo, una vez Dios dirigiera. Pues como conocedor de la palabra del Antiguo Testamento, recuerda que hubo una profecía en Ezequiel 36, 25 y 26 de restauración al pueblo de Israel. Decía, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Todo eso estaba revolviéndose en el corazón de Nicodemo. No podemos eliminar que se sabía el Antiguo Testamento por completo y vemos cómo entonces todo lo que él se enfrenta y todo lo que apunta entonces al reino de Dios. Pero detengámonos un momento y hablemos del reino. Se buscaba un reino desde el Antiguo Testamento. Es más, desde Génesis hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, todo apunta al reino. Vemos cómo en Malaquías, aunque muchos no quieren aceptarlo, no se acaba, sino que continúan apuntando hacia la restauración de todas las cosas. Ahora, ¿por qué creen que Jesús, punto climático del Antiguo Testamento reflejado en el Nuevo Testamento, del Viejo Testamento reflejado en el Nuevo Testamento, dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Recuerdan? Arrepentimiento. Dios está llamando a una vida nueva, por lo tanto dice, miren, y entonces empiecen a caminar como el reino lo implica. Ahora, no recuerdan tanto en el Padre Nuestro, que aún lo oramos, muchos de nosotros. Quizás no tanto como deberíamos, pero el Padre Nuestro encierra una gama hermosa de implicaciones del reino. Que el reino sea en la tierra como en el cielo. Nosotros viviendo como Jesús aquí y ahora, dando un paso a la eternidad, es comenzar a vivir como en el reino. Ahora lo que Jesús contesta por segunda vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Recuerdan que le dije lo difícil que es? Pues es que con tus fuerzas y con mis fuerzas no vamos a poder hacerlo.
Cuando Jesús dice y hace referencia al viento, es que el viento no se palpa, el viento es difícil de ver, solamente se ven sus ráfagas, pero en sí no se define ni para dónde va ni para dónde viene. Por eso el Señor es por gracia. Es un paso de fe en el que dependemos de Él y no de nosotros, porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero esto se trata de llevar una vida dependiente de Él, una vida humillada ante Él. Por eso quiero arrojarte la gracia y el perdón de Dios. Es que por más que falles, entiende que ya eres perdonado. Se trata de llevar un corazón abierto y reconociendo que aún en nuestra humanidad, que no está mal. No está mal que fallemos, no está mal que tendamos al mal, porque es nuestra naturaleza. Pero ahora Dios viene a decir, no, pero es que tengo que sustituir toda tu sangre para que entonces gobernarte como en el reino sea algo natural para ti. Aleluya. Para el mundo continuará siendo sobrenatural, porque natural no es. No es natural que un hombre dependa de Dios y no de sí mismo. Por eso esto sigue confundiendo a Nicodemo, a lo que le pregunta cómo puede entonces hacerse esto, y a lo que Jesús le contesta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como les dije, Nicodemo sabía un montón del Antiguo Testamento, pero Jesús a lo que le está atacando es que el conocimiento no es salvación. Aleluya. No basta con haber escuchado de Dios, no basta con haber escuchado de Jesús solamente, no vale ni que hayas leído la Biblia o conozcas la Biblia. Hay que reconocer a Jesús como Señor y Salvador y comenzar a vivir en sus enseñanzas, en el reino. Pero lo interesante de Nicodemo es que no lo deja ahí. O el escritor Juan, al relatar esos sucesos, no lo deja ahí. En el capítulo 7, verso 51, entonces Nicodemo comienza a actuar mitad como del reino. Ahora, ¿actúas tú como del reino? En Juan 7, verso 51, vemos entonces, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Juan 7, 51, vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús. Aleluya. Ya habían pasado casi 5 meses desde el encuentro entre Nicodemo y Jesús. Y se encontraban entonces en la fiesta de los tabernáculos, conmemorada como las fiestas de los frutos de la tierra. En ese momento Jesús se encontraba enseñando sobre el reino que les he mencionado. Pero la voz llegó a los fariseos, como Jesús, que es todo un controversial. Entonces los religiosos se molestaron. Entonces mandaron a que les reprendiesen. Recuerden que los fariseos pensaban que tenían la túnica de verdad y rechazaban a Jesús porque Jesús no era parte de ellos. Así que cada vez que Jesús se encontraba hablándole a la multitud era un peligro, porque el control de las masas se maneja con el embrutecimiento. Si yo mantengo a esta gente adorándonos a nosotros y con el conocimiento a nosotros, entonces no se nos van a revelar. Por lo tanto, se encontraron en un momento difícil y hostil frente a la multitud. Y ellos entonces le gritan a la multitud, le dicen, ustedes no se han engañado también, no puedo creer que ustedes han sido también engañados por Jesús. Y ningún gobernante, o sea, están siendo engañados por alguien que ni los gobernantes ni los fariseos han contestado a él. Vemos entonces cómo ellos están juzgando a Jesús y Nicodemo saca la cara por él, defendiéndolo diciendo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Justicia. Ahí vemos a Nicodemo, el mismo que se había encontrado a él de noche, solo, representando a Jesús frente a los fariseos. Recuerden, frente al sistema que lo gobernaba a él, frente al sistema por el cual él se regía. Aquí vemos cómo entonces Nicodemo mostró su inclinación por Jesús. Se atrevió un poco, ¿verdad? Se arriesgó, contestando a pesar de las posibles repercusiones. Él podía perder su reputación ante el cuerpo judío. Ahora los fariseos le responden, le dicen, entonces tú eres parte de los galileos, pero aquí en Galilea no se ha registrado ningún profeta. Por lo tanto, ellos continúan desvirtuando el reino. Nicodemo se salvó de esa. No le cayeron encima.
Así que si entonces tomamos esas palabras de justicia de parte de Nicodemo, que comenzó a actuar como del reino, vamos a Mateo capítulo 5 al 7 y vemos entonces lo que implica vivir como el reino. Nosotros lo hemos titulado el Sermón del Monte, y es la suma, y Dios le suma a todos los mandatos del Antiguo Testamento. Primero empieza con las bienaventuranzas. Por seguir a Jesús, ya eres bienaventurado. No hay dolor en el presente que no tenga recompensa en el futuro. Así que ya Dios va preparando a sus discípulos mientras les va hablando sobre las bienaventuranzas y le dice: ustedes ya son bendecidos por cuanto han decidido seguirme a mí. No importa cuánto los persigan y los vituperen, confíen porque ustedes son parte del reino. Ahora, ¿nos recuerdan cuando Jesús empieza a hablar sobre que sus discípulos son la sal y la luz de la tierra? Pues los discípulos salan el mundo y lo alumbran. Pero hablemos sobre la bombilla un momento. Tú como discípulo de Jesús eres la luz del mundo. Lo curioso de la bombilla, y si no lo sabía cuando yo la escuché a mí me asombro, es que si una bombilla está apagada, la ves. Pero cuando una bombilla se prende, se deja de ver la bombilla, entonces esa luz lo abraza. Por eso cuando tú brillas como del reino, la gloria pasa a ser de Dios porque tú te omites. La luz de Dios te cubre y entonces tú pasas a desvanecer. Por lo tanto, tu luz se omite y solo se ve la de Él. Se ve la gloria de Dios. Ahora habló también sobre no cumplir la ley y sus repercusiones. Él dice: cumplan los mandamientos que desde la ley y los profetas ha sido mencionado. Enséñenla y vívanla en justicia. También pasa a decir: no matarás, haciendo referencia a los mandamientos, recuerdan. Pero Jesús dice: no, más allá de matar, yo pido y te digo que tan solo odiar a tu hermano o insultarlo ya conlleva juicio. Estamos hablando sobre cómo conducirse en el reino de Dios. No matar, pero yo digo que tan solo desearas el mal a tu hermano, ya estás pecando. Vemos cómo Dios entonces se conduce al corazón del discípulo. Y le dice: más allá del acto viene el deseo. Y desde el deseo ya eso es lo que hay que romper. Vemos entonces que dice: oyeron que fue dicho que no cometas adulterio. Pero Jesús dice que tan solo el codiciar ya adulteras. E invita a que te saques el ojo si es ocasión de caer. Así que vemos, no es el acto de adulterio solamente, sino el que ya estés deseando a esa pareja de tu amigo o codiciando a una mujer. También habló sobre que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero no es solo repudiar a su mujer, sino que él está atacando el machismo del momento. Cuando la mujer no tenía su lugar en la sociedad y el hombre tenía entonces todo el derecho de echarla a un lado. Por lo tanto nos dice que le demos el lugar a la mujer. También hace referencia y dice: no perjurarás. Es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero el Señor dice que tan solo afirmar con tus palabras la imagen de Dios para darle credibilidad a tus palabras es usar su nombre en vano. Por cuanto no tienes suficiente confianza y tienes que entonces agarrar lo que Dios significa para entonces sostener tus argumentos. No, porque es que estoy delante de Dios, por eso confía en mí. No, pero es que el hecho de usar el nombre de Dios en vano, tratando de justificar nuestros propios argumentos, está mal. También dice ojo por ojo y diente por diente, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Pero Jesús no dice entonces no pagues con el mal, sino que cuando te den en una mejilla, pon la otra. El que te pida la capa, déjale la túnica, que es mis interiores, como si yo tuviera una batita. Y el soldado que te pida ir una milla con él, entonces ve dos. Vemos entonces cómo Dios dice: no es que pagues con mal, sino que es que absorbas ese mal y pagues con bien. También hace referencia y dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dice: no, amen aún a sus enemigos, paguen el mal que ellos le hagan con
el bien. También dice que cuando ayuden, ¿verdad?, con dinero, lo hagan callados sin hacer ruido, porque el Padre que ve en los secretos les recompensará en público. También cuando oren, no lo hagan como los hipócritas frente a todos para que todos los vean, sino que se encierren en su cuarto y el Padre que ve en los secretos los recompensará en público. Y ahora sobre el manejo del dinero. Que dinero en el contexto bíblico es referenciado al dios Mamón, algo mucho más complejo que siempre billete de papel. Se trata de la fuerza maligna completa que encierra el dinero. A lo que Dios le dice, entonces no pueden servir al dios Mamón y a Dios también. Así que entonces esa estructura o ese nivel que lleva el dinero en nuestra vida también pasa a hablarle a sus discípulos sobre que no se afanen. No se afanen ni por lo que habéis de vestir ni por lo que habéis de comer. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadiduras. También invita a no juzgar, porque en la medida que juzgues serás juzgado. A veces miramos la paja que está en el ojo del hermano sin considerar la viga que está en el de nosotros. Por lo tanto, ¿cuán pronto somos para juzgar a los demás? Sin considerar lo que a nosotros nos falta, sin considerar nuestras debilidades, sin considerar todas las cosas que nosotros hacemos mal. También les habla acerca de pedir, buscar y hallar. Y dice, si ustedes, haciendo malas obras, saben dar buenas dádivas, ¿cómo Dios, siendo nuestro Padre, al pedirle pan, les entregará piedras? También habla sobre la estrechez de la puerta del cielo, que es muy estrecha, pero que para entrar hay que obedecer. Y que estuviéramos pendientes a los falsos profetas, porque de sus frutos serán conocidos. Aquel árbol que da mal fruto será cortado, pero aquel árbol que dé buen fruto entonces será conocido por sus obras. Pero por último le dice a sus discípulos, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Yo no sé ustedes, pero si uno lleva una vida de discípulo en el reino de Dios, en el momento en que estemos parados frente a Él, lo menos es que vamos a reclamarle. ¿Por qué vamos a tener que reclamarle si llevamos una vida completa siguiendo sus pasos? Aquel que le reclame, Señor, pero es que en tu nombre eché fuera demonios. Señor, pero es que en tu nombre profeticé. Señor, pero es que en tu nombre hice milagros. Te pregunto, ¿qué te motiva realmente a ser cristiano? ¿Qué te motiva entonces a ser discípulo? Porque de tu motivación estar correcta, una vida genuinamente entregada a Dios, serás llamado prudente y que has construido tu vida sobre la roca. Ahora recuerden cómo Nicodemo defendió a Jesús. Entonces a nosotros nos aplica actuar como en el reino. Les acabo de decir cómo es que el ser humano actúa en el reino. Estarás a mitad como Nicodemo, presentándose a Jesús de noche, escondido, pero entonces presentándose a mitad defendiéndolo ante los fariseos, pero también defendiendo a Dios. Estarás defendiéndolo, pero aún estarás escondido. Pero Nicodemo no lo deja ahí. Vamos hasta el capítulo 19, el verso 39, que es que cuando Nicodemo se descubre. Ahora te pregunto, ¿qué has descubierto por completo? Sin importar lo que diga el sistema de ti, sin importar el riesgo que puedas correr por decir que eres cristiano. ¿Te has descubierto? Vemos entonces cómo en Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Ya para este momento habían pasado 3 años del ministerio de Jesús. Ya le había sido crucificado y iba a ser puesta en la tumba. José de Arimatea entonces pide su cuerpo para llevarlo a la sepultura, donde él mismo había reservado el espacio. Y vemos entonces cómo Nicodemo va con todas sus fragancias para envolver el cuerpo de Jesús. Recordemos, Nicodemo era parte del concilio judío y había sido seguidor secreto de Jesús, pues no se había descubierto, por miedo a que el sistema lo rechazara. Pero él sabía sobre todas las hazañas de Jesús y sobre su ministerio. Un fariseo en el entierro de Jesús. ¿Cuántos espectadores habría? ¿Se habrá sentido juzgado? ¿Qué significa para usted el que este hombre haya ido al entierro, a la sepultura de Jesús? ¿Qué implicaciones creen que podía tener para él?
En esta escena sí vemos un cambio en Nicodemo. Un hombre que no le molestaba si fuera descubierto o no. ¿Qué creen que pasó con Nicodemo en ese momento? Su corazón habrá sido tocado ya por último ante la muerte de Jesús. Fue tocado tarde, para los efectos, pues Jesús murió, pero seguro. Ahora se estudia que como Nicodemo, 3 otras personas fueron tocadas por la muerte de Jesús. José de Arimatea, el ladrón al lado de la cruz y el soldado romano que estuvo presente, tuvieron un choque personal con Jesús tan fuerte que entonces les impulsó a ser seguidores de Jesús o estar presente en esa sepultura de Jesús. Acuérdense que tan solo caminar o ser relacionado con Jesús era un peligro completo. A ti no te han dicho, y esta pregunta todos nos la hacemos, inclusive me la han hecho a mí: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Estás relacionado con Jesús? ¿O has caminado en el reino con Jesús? Considerando que muchas de las palabras que te puedan decir son para insultarte, son para decirte bobo, son para decirte que estás perdiendo tu tiempo. Ahora te pregunto, ¿serás tú como Nicodemo, que se ha acercado a Jesús reconociéndolo, pero con miedo a ser descubierto por la vida que debemos llevar? Una vida de reino, que no es fácil. O que en ocasiones te has encontrado defendiéndolo, pero medio calladito y aún descubierto. O es que esperaste hasta estar en el momento más bajo de tu vida para salir del escondite. Así que les digo, a los que ni se han acercado a Jesús y aún están escondidos, te amamos. Y te invitamos a que continúes haciéndote preguntas. Y si no has comenzado a hacerte preguntas, que este sermón te haga entonces hacerte las preguntas, como Nicodemo. Te acerques a Jesús. Deseo amor, gracia y paz sobre ti. Ahora, a los 3 posibles que como Nicodemo se acercaron a él. A ti, que te has acercado a Jesús, pero de noche, con tantas preguntas, pero aún sigues en el escondite. Te deseo paz y la fuerza para que le sigas preguntando y te sigas acercando. Ahora, a los que defienden a Jesús, trabajando a mitad, porque siguen representando el sistema, pero en parte defienden a Jesús, te deseo paz y fuerza para que decidas ser descubierto por completo. A estos 3 les invito a que salgan del escondite por completo. No tienes que esconderte. Ya Jesús se mostró por completo, se hizo vulnerable, vivió como el reino y sí murió, pero resucitó. Para darte entonces la fuerza a ti para que lo hagas. Él sufrió, Él recibió los cartazos, Él caminó sobre esta vida siendo marginado y humillado, para que entonces tú tengas la fuerza para posiblemente pasar por lo mismo. Porque actuar como el reino cuesta y duele. Aún te escondes por el miedo a ser criticado. Pues te digo que en Jesús son más fuertes las palabras de aceptación, compromiso, valor y amor para contigo. Más allá de las palabras que puedan decirte que no vale la pena seguir a Jesús, que eres un bobo por seguir a Jesús, que estás perdiendo tu tiempo por seguir a Jesús. Por último, a los que salieron del escondite por completo y siguieron a Jesús, les pregunto, ¿qué sangre cargas tú hoy? Ahora, en este instante, no ayer ni mañana. ¿Sangre de mal? ¿Sangre cuyo fruto es odio, rencor, enemistad, impaciencia, maledicencia, ira? ¿Qué es tu oxígeno? ¿Qué te da vida? ¿Las fuerzas del mal de tu interior o del exterior? ¿O te define y corre por tu sangre la sangre de Jesús, cuyo fruto es el del Espíritu?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pues entonces, ¿qué es tu oxígeno? ¿Qué mueve tu sangre? Las enseñanzas de Jesús, como la hablamos actuando como el reino. Ahora, ¿cómo se nota que tú estás marcado por la sangre de Jesús? A través de tus obras. Porque una vida en el Espíritu se nota. Una vida marcada por la sangre de Dios se nota. En resumen, cuando amas a Dios y al prójimo como a ti mismo, estás tratando a los demás como Jesús los trataría. Por otra parte, perdonando, no pagando mal con mal, sirviendo y absorbiendo todo el mal que la sociedad te pueda tirar. Que muera ese mal en ti y que lo que de ti se flore sea la vida, sea el fruto del Espíritu. Pero una de las cosas que más nos aplica ahora es la esperanza. Vives una vida marcada por Dios en el Espíritu por tu esperanza. ¿Cómo ves las cosas? ¿Ves las cosas como que todo está perdido? ¿Ves las cosas como que nada tiene esperanza? ¿Ves las cosas que hay tanto y tanto mal gobernando sobre la faz de la tierra que en verdad no hay ni break para que Jesús y Dios lo organice todo? ¿O tu mirada es una que ve todo restaurado? ¿O tu visión es una que no se afecta por lo temporal, sino que ves cómo será todo finalmente, que es restaurado y bueno y bello por la mano de Dios? Sea cual sea tu posición dentro de las 4 que hemos mencionado, lo que te invito es a que abraces la gracia de Dios para que se encuentre contigo donde estás. Porque no importa dónde estás parado y en qué parte estés como Nicodemo, si escondido a mitad, si escondido por completo, si a la luz pública, si a la luz a punto de estar pública, es una gracia que se encuentra contigo ahí donde estás. En medio de tus preguntas, en medio de las circunstancias en las que te encuentras, es la gracia que se encuentra contigo ahí. Vemos cómo Dios no se quiso alejar más de la humanidad, sino que se acercó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, del monte con Moisés al tabernáculo para que se acercaran a él. Luego se encarna y luego de partir dice: no, mi espíritu en ustedes. Es un Dios que no es que está lejos, al revés, la Biblia registra que se quiere acercar más a ti y a mí todos los días. Un Dios que reconoce tu humanidad y por eso se hizo carne, para que tú sepas que no hay excusa, porque Él ya siente lo que tú sientes. Él ya pasó por todo lo que tú estás pasando y dice: no, yo estoy ahí contigo. Por lo tanto, no tengas miedo a ser descubierto, porque ya toda la maldad cayó sobre Él. Y cuantas veces te empujen o te critiquen por ser seguidor de Jesús, tú representes que la sangre que está en ti es una que te marca, una sangre que corre por dentro y por fuera, y aunque te critiquen, tú digas: no, yo veo las cosas restauradas. Porque yo tengo esperanza que esa persona que me hace mal, yo pueda tocar su corazón y empiece a ser el mío. Pero ¿cómo puedes lograr eso siendo tú el ejemplo? Siendo tú como Jesús aquí y ahora, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti. Jesús se encargó de que tú supieras que ya eres bienaventurado. Ya eres bendecido, y remóntense al Mateo 5 y reléalo, bienaventurado. Por cuanto llores, por los que sean pobres en espíritu, por cuanto sean vituperados, todo es esperanza. Todo es esperanza. Te invito a que te descubras por completo y que el mundo sepa y todos los demás vean que estás marcado por su sangre. Que se note, que corra por dentro y corra por fuera. Y lo diga. Permítanme orar. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque ya tú nos demostraste lo que es ser verdaderamente humanos. Un humano que puede absorber el mal que nos hacen. Como tú recibiste crítica, fuiste humillado, pero diste el ejemplo perfecto. Por cuanto si te daban una mejilla, tú ponías la otra. Por cuanto te pedían la capa, tú dabas la túnica. Por cuanto te pedían que corrieras una milla, dabas 2. Te presentaste ante el pecador, sin importar lo que te dijeron, y llegaste a sus corazones. Te pido que hoy podamos abrazar a ese Jesús en quien todo es posible,
en ese Jesús que se hizo carne como nosotros para padecer el dolor que nos iba a tocar a nosotros padecer, pero venciste y resucitaste, poniendo nuestra mirada no en tu muerte, sino en tu resurrección. Una vida que aunque dolorosa, venció la muerte. Una vida que aunque criticada, venció la muerte y resucitó. Te pido que nuestros ojos no estén puestos en tu sepultura, sino estén puestos en tu resurrección. Que cada vez que nos hagan mal, que cada vez que nos critiquen y que cada vez que nos digan que nuestra sangre, que es la tuya, se note, paguemos con bien. Es mi anhelo y mi deseo que como jóvenes podamos demostrar tu sangre. Por cuanto más recibimos ataques de los demás, podamos proclamar que estamos marcados por tu sangre. Te doy las gracias. Te doy las gracias, Dios. Te doy las gracias, Dios. Como les dije, no sé con cuál parte de mi poema usted se ha identificado hoy. Pero si ustedes tienen que dar ese paso de fe a ser descubiertos por completo, háganlo. Háganlo desde el interior de su corazón, para que todos vean que son marcados por su sangre. Estén ustedes. Ya Jesús